Y evidentemente del 10 de diciembre hasta la fecha, si hay algo que marcó la dinámica del Congreso Nacional fue el intento de una parte importante de la oposición, básicamente Juntos por el Cambio y algunos aliados de Juntos por el Cambio, que un poco envalentonados por el resultado de las últimas elecciones han pretendido hacer valerlo sin tener en cuenta que el Congreso Nacional se compone, o la Cámara de Diputados para ser más preciso, el resultado de dos elecciones, ¿no? Y que eso hace que se determinen mayorías y minorías. Y efectivamente hay un escenario de mucha paridad, pero es eso, un escenario de paridad que no habilita a ningún sector a querer o quedarse con todas las comisiones como pretenden este armado que se está haciendo Juntos por el Cambio, o dejar, por ejemplo, el Ejecutivo Nacional sin presupuesto, que es lo que finalmente pasó a fines del año pasado, ¿no? En ese marco nos toca desembarcar en la Cámara de Diputados, por supuesto que es un gran desafío, y es un gran desafío en un momento complejo de la Argentina, donde a este escenario de alguna manera complejizado por la actitud de algunos sectores políticos, se le suma que venimos de una crisis económica durante la última etapa del macrismo, a lo que se le sumó la pandemia que apareció en el mundo, no solo en la Argentina, a principios de la gestión de Alberto Fernández, y cuando estábamos saliendo del momento más álgido de la pandemia, con una política sanitaria y una campaña de vacunación que indudablemente ha dado sus resultados, bueno, a la salida de eso hay un escenario de guerra, ¿no? Entonces, por ahí estas rencillas en el plano de la política terminan corriendo a un ámbito tan importante como es Congreso de la Nación, de lo que debe ser, entendemos nosotros, el debate más importante y donde tienen que estar dedicados los esfuerzos más grandes, que es en un escenario donde se han mejorado los índices que tienen que ver con la producción, en un escenario donde se han mejorado los indicadores de trabajo, ¿no es cierto?, y ha bajado de manera importante la desocupación, todavía tenemos un nudo gordiano, un problema en lo que tiene que ver con la pobreza por un lado y el poder adquisitivo de los salarios y los ingresos de la población, ¿no?, producto de la inflación. Eso tienen que ser los temas que preocupen y ocupen, en este caso, al Poder Legislativo Nacional, ¿no? Bueno, se trata de todas experiencias que dan cuenta de esa recuperación de algunos sectores productivos en la Argentina de la salida de la pandemia, ¿no? Estuvimos, sí, hace un tiempo en Liliana, donde se anunció una enorme inversión destinada a ampliar, ¿no es cierto?, la nave principal de la fábrica, de la empresa, una empresa que en poco menos de 2 años va a terminar triplicando su planta de trabajadores estables, después de haber atravesado un momento de caída sistemática de la actividad durante el macrismo, ¿no? Y eso gracias a las políticas industriales de esta gestión, ¿no? No fue magia, sino producto de que durante la etapa más cerrada de la pandemia se decidió sostener la actividad productiva con los repro, con los ATP, es decir, con políticas que permitieron que la caída no fuera tan brutal. También estuvimos, como bien vos decías, en Vitrofin, en Cañada de Gómez, una fábrica recuperada ya hace bastante tiempo, que ha pasado también momentos de zozobra y que hoy está produciendo a pleno y que está recibiendo el aporte del INAES, que es el organismo que colabora en la Argentina con las cooperativas y mutuales y le permite nuevamente crecer, acceder a recursos para capitalizarse, ¿no? Y finalmente también estuvimos en Las Parejas, donde con la presencia del presidente de la Nación, la presencia del gobernador, el intendente Horacio Compañucci, se relanzó un programa nacional de parques industriales que precisamente apunta a crearlos allí donde no están y apuntalarlos, proveerles de servicios, mejorar las condiciones para los loteos en aquellos lugares donde ya se cuenta con parques industriales. La Pareja es, de alguna manera, un termómetro de la actividad industrial en nuestro país,
la actividad metalmecánica y da cuenta de la salud de algunos sectores de la actividad productiva en la Argentina. Todo esto que dije antes alcanza para salir del infierno, ¿no es cierto?, al que nos llevaron las políticas liberales primero, a lo que nos llevó la pandemia después. Indudablemente no, indudablemente hay todo otro carril, ¿no es cierto?, a recorrer que tiene que ver con la actividad de la economía de los de abajo, la actividad de la economía popular, que también requiere de ayuda estatal, de incentivos para la producción, para acceder a herramientas, para acceder a crédito, fundamentalmente el crédito no bancario. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos días se presentó el Plan de Desarrollo 2030, ¿no es cierto?, que promueve el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación con Culfas a la cabeza, y en un ambicioso planteo se tiene por objetivo recuperar en los próximos 4 años venideros 2 millones de fuentes de trabajo, 2 millones de empleos privados. Si nosotros vemos que en el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, a poco de haberse echado a andar esa política, 4 millones de compatriotas anotados en ese registro, nos damos cuenta que efectivamente ese motor económico potente que significa la industria, la actividad privada, etcétera, bueno, tiene grandes potencialidades, pero también tiene un límite y un horizonte que hace que tengamos que pensar en que hay todo otro mundo económico al que se necesita jerarquizar y dotar de derechos también. Y en ese sentido el Gobierno Nacional viene preparando una serie de iniciativas. Una de ellas es la del monotributo productivo, que de aprobarse, es un proyecto de ley que se presentó el año pasado, que de aprobarse permitiría que millones de trabajadores monotributistas y otros tantos que están en la informalidad y podrían incorporarse, no paguen durante 2 años ninguno de los componentes del monotributo, y por 2 años más una parte importante del monotributo tampoco lo abonen. Es un intento por avanzar en la formalización de todo un mundo económico importantísimo, pero además a través de esa formalización que puedan ir accediendo a derechos que hoy sí tienen o solamente tienen los trabajadores registrado. Es decir, entendemos que hay que mover la economía por arriba, apuntalarla con todo lo que esto conlleva en materia de desarrollo y la posibilidad de mayores fuentes de empleo, pero también hay que dotar de derechos a todo un mundo económico, jerarquizarlo, brindarle herramientas, acceso al crédito, para que puedan de alguna manera seguir generando también fuentes de trabajo, ¿no?